Hola, mi nombre es Daniel Valerio Aguilar. Yo soy especialista en geriatría y gerontología y trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en la Clínica de la Memoria. Hoy vamos a dar inicio a las charlas de la Clínica de la Memoria. Estas charlas van a tocar varios temas. En primer lugar, vamos a hablar qué son las demencias, qué es el deterioro cognitivo leve. Vamos a tocar el tema también de cómo cuidar a una persona que tiene fallos de la memoria, cuáles son los medicamentos que se utilizan en las personas que presentan fallos de la memoria y cómo cuidarlos también en el transcurso de la enfermedad hasta el final de la enfermedad. En primer lugar, quiero explicarles cómo está constituida la Clínica de la Memoria. Es un equipo multidisciplinario. Eso significa que contamos con la participación de varios especialistas, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, enfermeras de salud mental y los geriatras y gerontólogos. También tenemos la participación del microbiólogo que nos hace unas pruebas especiales en algunos casos de algunos pacientes, y también contamos con la participación de los compañeros de cuidados paliativos y incluyendo a la abogada que nos ayuda a resolver algunos conflictos que se generan cuando damos el diagnóstico de demencia o de deterioro cognitivo leve. En primer lugar, vamos a hablar qué es el envejecimiento cognitivo normal. Muchas personas presentan olvidos y se preocupan si estarán desarrollando demencia o deterioro cognitivo leve. Hay algunos cambios que son normales en las funciones cognitivas con el envejecimiento. Los dos cambios más importantes que se presentan en el envejecimiento cognitivo normal son los siguientes. En primer lugar, una disminución en la velocidad de procesamiento de la información. ¿Cómo se traduce eso a la vida cotidiana? En la dificultad de hacer tareas al mismo tiempo. Por eso es recomendable que las personas, conforme envejecemos, completemos una tarea antes de pasar a la siguiente. Y la otra alteración del envejecimiento cognitivo normal es la disminución en la velocidad de procesamiento. Esto se traduce en la vida cotidiana en la dificultad o que nos toma más tiempo para aprender tareas nuevas. Por eso, otro ejemplo sería cómo los niños aprenden muy fácilmente un segundo o un tercer idioma y conforme envejecemos nos cuesta más aprender un segundo o un tercer idioma. Estos olvidos se llamaban antes olvidos benignos, pero lo que quiere decir es que son olvidos leves, infrecuentes y que no afectan mi funcionamiento diario. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? Bueno, es una condición producida por múltiples causas que vamos a mencionar más adelante, que se caracterizan porque ya los fallos son más frecuentes, más persistentes en el tiempo. Puede ser que el paciente lo note y también sus familiares, y que cuando se realizan pruebas cognitivas se detecta que hay algunos fallos. Estos fallos cognitivos no afectan el funcionamiento de la persona, ni en su trabajo, ni en su vida familiar, ni en los aspectos sociales cotidianos. Puede ser que la persona tenga dificultad para recordar fechas, para recordar nombres, para recordar lugares, puede ser que se le olvide lo que tiene que hacer o algunos cálculos matemáticos simples. Sin embargo, todavía es capaz de funcionar en el trabajo, en su casa o en la sociedad. ¿Cuáles son las causas del deterioro cognitivo leve? Pueden ser múltiples: golpes en la cabeza, deficiencias de hormonas, deficiencias de vitaminas, problemas circulares que nosotros llamamos de tipo vascular, o puede ser también un deterioro cognitivo leve de origen degenerativo.
Ya más adelante voy a explicar qué quiere decir la palabra neurodegenerativo. Las personas que presentan deterioro cognitivo leve de tipo degenerativo son las que más riesgo tienen de transformarse en enfermedad de Alzheimer con el tiempo. Se sabe que hasta un 50% de las personas que presentan deterioro cognitivo leve se transforman en enfermedad de Alzheimer en un periodo de 5 años. Hemos venido hablando de las funciones cognitivas y vale la pena enumerar cuáles son las funciones cognitivas. La número 1 y la más importante es la memoria. Otra función cognitiva es el lenguaje, leer, escribir y hablar. Otra es el cálculo matemático, la otra es la orientación y una muy importante que es lo que llamamos funciones ejecutivas, que es la capacidad de hacer un plan, de hacer una secuencia de actividades, pero más aún ser capaz de modificarlas en el transcurso del tiempo. Cuando sospechamos que una persona que tiene deterioro cognitivo leve está progresando hacia una demencia? Bueno, cuando los olvidos son más frecuentes, cuando la desorientación es más frecuente y tienen dificultad para el cálculo matemático, que en la vida cotidiana se puede manifestar con dificultad para usar el dinero, en las funciones ejecutivas, que se puede manifestar en que no logran completar las tareas cotidianas, por ejemplo, una ama de casa que sabe cocinar y preparar sus recetas sin problemas, de repente tiene dificultad para completar la receta y hacerlo bien. Cuando pierden citas médicas se les olvida pagar los recibos frecuentemente y entonces ya los olvidos sí tienen un impacto en la vida de la persona. Es en ese momento en que empezamos a sospechar que el deterioro cognitivo leve está evolucionando a una demencia. No todas las personas que tienen deterioro cognitivo leve evolucionan a una demencia. Muchas pueden quedarse en deterioro cognitivo leve y nunca progresar y otras sí. La demencia entonces es un padecimiento que afecta las funciones mentales superiores, repito, memoria, lenguaje, cálculo, orientación y funciones ejecutivas con tal severidad que le impide a la persona seguir trabajando o funcionar adecuadamente en una sociedad. Eso significa que ya no puede salir solo, que ya no puede ir al banco, que ya no puede vivir solo, ya no puede pagar los recibos, ya no puede usar el teléfono, ya no puede usar el dinero. Eso significa tener una demencia. ¿Cuáles son las causas principales de la demencia? La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente que existe en el mundo. En este momento, en Estados Unidos hay 5.6 millones de personas con enfermedad de Alzheimer. En Costa Rica sospechamos que hay alrededor de 25,000 personas con algún tipo de demencia, no solo enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es una enfermedad neurodegenerativa? Es una palabra difícil de explicar, pero siempre la explicamos de la siguiente manera. La mayoría de las partes del cuerpo están constituidas por proteínas, las uñas, el pelo, el corazón, los músculos, los pulmones, los riñones y el cerebro también. Esas proteínas se tienen que producir diariamente y se dañan con el tiempo y hay que sustituirlas, de manera que las proteínas se van sintetizando, destruyendo y degradando, resintetizando cada día. Pues resulta que una enfermedad degenerativa es cuando eso falla y las proteínas dañadas no son eliminadas apropiadamente, en este caso del cerebro. De manera que pudiéramos decir que la enfermedad de Alzheimer es producida por la acumulación lenta, progresiva y gradual
de las proteínas de desecho que debieron haber sido eliminadas con el tiempo en la vida de esa persona. Eso es una enfermedad degenerativa. Otros ejemplos de enfermedades neurodegenerativas son, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que es otra proteína que se deposita, la enfermedad de Huntington, otras enfermedades del cerebro que se llaman ataxias, y así una serie de enfermedades producidas por la acumulación de proteínas. Por eso también a las enfermedades neurodegenerativas se les conoce como proteinopatías, es decir, enfermedades producidas por proteínas. Las demencias representan un gran problema para el paciente, pero también para la familia. Cada vez, como vamos a ver más adelante, conforme avanza la enfermedad, el paciente requiere más asistencia y supervisión. Como les decía, la causa más frecuente de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente el 50% de todos los casos de demencia son producidos por la enfermedad de Alzheimer, pero la otra mitad tiene otros orígenes. El segundo origen más frecuente de la demencia es la demencia de origen vascular. ¿Qué quiere decir eso? Las arterias que llevan el oxígeno y que llevan los nutrientes al cerebro se endurecen, se estrechan y llegan a taparse completamente, de manera que la parte del cerebro, las neuronas, que son las células del cerebro, dejan de recibir oxígeno, dejan de recibir nutrientes y se mueren. Si esa parte del cerebro tiene que ver con la memoria y el comportamiento y el aprendizaje, pudiera ser que esa persona vaya desarrollando una demencia de tipo vascular. Estamos acostumbrados a imaginarnos un derrame como un derrame que llamamos nosotros de gran vaso, es decir, que afecta una parte muy grande del cerebro y que le afecta la mitad del cuerpo a la persona y a veces hablar, ¿verdad? Vemos que la persona no puede mover el brazo, a veces no puede caminar o mover bien la pierna, o inclusive hablar. Eso es lo que llamamos un derrame de gran vaso, de gran arteria. Pero también existe el microderrame. El microderrame no va a paralizar media parte del cuerpo y puede ser inclusive que no dé síntomas. La persona no sintió mareo, no sintió dolor de cabeza, no sintió un adormecimiento del brazo, ni de la pierna, ni de la lengua, ni habló enredado. Entonces, los microderrames, cuando ocurren en grupos y en partes del cerebro que tienen que ver con la memoria y el aprendizaje, también pueden producir demencia. Eso se llama una demencia de origen vascular. ¿Quiénes tienen más riesgo de sufrir demencia vascular? Los que tienen sobrepeso, los que fuman, los que padecen de hipertensión arterial y no están bien controlados, los que padecen de diabetes y no están bien controlados, y los que padecen del colesterol y triglicéridos altos y tampoco están bien controlados. Otras causas de demencia son, por ejemplo, infecciones del cerebro por el virus del SIDA o la bacteria de la sífilis, deficiencias de vitaminas, especialmente la vitamina B12 y el ácido fólico, golpes en la cabeza, acumulación de líquido cefalorraquídeo que se llama hidrocefalia y otra serie de enfermedades que son menos frecuentes, como por ejemplo la deficiencia severa de hormona tiroidea y algunas otras enfermedades neurodegenerativas menos frecuentes, como la enfermedad de Parkinson, que también puede asociar deterioro cognitivo y demencia, un tipo de demencia neurodegenerativa que se llama degeneración frontotemporal, y otra que es un intermedio entre enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson que se llama demencia por cuerpos de Lewy. Pero las dos más importantes son la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular.
Los pacientes y los familiares, cuando hacemos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de cualquier tipo de demencia, nos preguntan en qué etapa está mi familiar o mi pariente o en qué etapa estoy de la enfermedad. Bueno, se ha hecho una clasificación de leve, moderada a severa para explicar la evolución de la enfermedad. La demencia leve es generalmente cuando hacemos el diagnóstico. Solamente las personas que viven con el paciente se dan cuenta de los fallos. Repite historias y preguntas, pierde objetos, pierde citas, olvida tomarse los medicamentos, deja la cocina encendida, deja los tubos abiertos, olvida pasar mensajes. Sin embargo, alguien que ve esporádicamente a la persona, por ejemplo, la persona que le vende el periódico o le vende la lotería, esa persona no nota los fallos que sí notan los familiares que pasan las 24 horas del día. Es decir, a simple vista, la persona se ve normal. Posiblemente todavía sea capaz de vestirse y bañarse solo y de hacer algunas tareas domésticas simples. Esa es la etapa leve. La etapa moderada, vamos a resumir la etapa moderada en una sola etapa, es cuando ya el vendedor de lotería o el que le vende el periódico ya nota fallos, porque le cuenta una historia varias veces o no lo identifica. Ya la persona va perdiendo la mecánica del aseo. Puede ser que le cueste abotonarse la camisa o que se la ponga al revés, o que no combine bien los colores o las prendas de vestir. Esa es la etapa moderada. Ya otros miembros de la familia que no están las 24 horas del día con el paciente también notan los fallos. En esta etapa es donde empiezan a aparecer las alteraciones del comportamiento. Y es el momento para decir que las demencias tienen dos grandes grupos de síntomas. Hemos venido hablando de los síntomas cognitivos, que falla la memoria, que falla el cálculo, que falla el lenguaje, que falla la orientación y que fallan las funciones ejecutivas. Pues hay otro gran grupo de síntomas que se llaman los síntomas del comportamiento o síntomas neuroconductuales. ¿Cuáles son esos síntomas? Ansiedad, depresión, alucinaciones, actos motores repetitivos aberrantes, agresividad, irritabilidad, alteraciones de la alimentación, sean que comen mucho o que comen poco, alteraciones del sueño y alteraciones de la sexualidad. Todas las personas, prácticamente todas las personas que presentan demencia en algún momento de la enfermedad van a presentar alguna de estas alteraciones del comportamiento. Justamente las alteraciones del comportamiento son las que más dificultan el cuidado de la persona. Y estas charlas tienen como objetivo prepararlos a los cuidadores, informarlos para que puedan cuidar a una persona con ese tipo de enfermedades. La etapa severa de la enfermedad de la demencia es cuando ya la persona necesita una asistencia casi total para el baño, para el vestido, ya no tiene continencia de la orina o de las heces, puede presentar convulsiones y una característica muy importante es que su movilidad se ve reducida de manera sustancial, es decir, ya necesitan ayuda para caminar o para levantarse de la cama o para levantarse del sillón. Hay algo muy importante que dice ahí sobre la heredabilidad de la enfermedad. En este caso vamos a hablar especialmente o específicamente de la enfermedad de Alzheimer. Cuando damos el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, siempre la pregunta es, doctor, usted está diciendo que mi mamá tiene Alzheimer, yo me preocupo ahora por mí, me va a dar a mí. La respuesta a esa pregunta es la siguiente. Existe un tipo de enfermedad de Alzheimer que se llama enfermedad de Alzheimer de tipo familiar. Es una enfermedad sumamente rara. En Costa Rica
por ahora no hemos encontrado ninguna familia con el diagnóstico de Alzheimer familiar. Sin embargo, en Colombia existe la familia más grande del mundo con Alzheimer familiar. Y como los genes viajan con las personas, pues Costa Rica geográficamente está muy cerca de Colombia y no podemos descartar que en el futuro podamos encontrar esa enfermedad en Costa Rica. ¿Qué tan frecuente es Alzheimer familiar? Como les digo, muy raro, ni siquiera el 2% de todos los casos. El 98% de los casos se llama Alzheimer esporádico. ¿Qué significa esporádico? Que aparece esporádicamente en una familia sin necesidad que yo tenga un ancestro, un papá, una mamá, un abuelito o una abuelita enferma. En cambio, el Alzheimer familiar siempre hay un ancestro afectado, o un abuelito, o una abuelita, o un papá, o una mamá, y la mitad de la descendencia va a estar afectada de enfermedad de Alzheimer, que además se caracteriza por aparecer tempranamente, eso significa antes de los 60 años, muy frecuentemente entre los 45 y los 50 años, pueden presentar alteraciones del movimiento, convulsiones o un tipo de movimiento anormal que se llaman mioclonias, y en general la enfermedad es más rápida y más agresiva que el Alzheimer esporádico. El Alzheimer esporádico es posiblemente el que todos hemos oído, que hay 2 hermanos o 3 hermanas y que a una le diagnosticaron Alzheimer, una tiene 70 años, que es la que están diagnosticando con la enfermedad, pero tiene otra de 80 y 90 que están perfectamente bien de la memoria y de sus funciones cognitivas y es capaz de hacer todas las labores domésticas e inclusive ser independiente fuera de la casa. Esta es la clasificación que nosotros llamamos GDS, que significa escala de deterioro global. Hay veces se confunden cuando se pone demencia GDS 5, eso no es un nombre de una demencia, es simplemente la etapa funcional. Y vamos a empezar aquí en la fase 4, que es lo que yo les decía que corresponde a la etapa leve de la enfermedad. La persona comete errores, los familiares lo notan, los vecinos tal vez no lo noten, el hijo que visita a la persona solo los fines de semana o la llama por teléfono tampoco nota los fallos. La etapa 5 y 6 es lo que llamamos la etapa moderada, donde ya la persona pierde la mecánica del aseo, pierde la mecánica del vestido, ya no puede trabajar ni hacer tareas simples y requiere asistencia y supervisión constante. Y además empiezan a aparecer los síntomas del comportamiento con mayor severidad. En esta etapa ya empieza a aparecer la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. En la etapa final o en la fase 7 o terminal de la enfermedad es cuando la persona pierde la capacidad del movimiento, ya necesita que la alimenten, ya necesita que la bañen, ya necesita que le den los medicamentos y también es importante que en esta etapa pueden aparecer convulsiones, no en todos los pacientes, pero pueden aparecer y la persona tiende al mutismo. ¿Qué significa eso? Ya casi no habla, solo dice sí o no o hasta llegar a no contestar o no hablar. El hecho de que diga terminal es importante que aclarar que existen enfermedades terminales oncológicas, eso significa enfermedades por cáncer, ¿verdad? En este caso, aunque dice ahí fase terminal, no significa que tenga cáncer, ¿verdad? Es una aclaración importante porque genera un poco de confusión. Existen otro grupo de enfermedades que se llaman enfermedades terminales no oncológicas, es decir, que el paciente no tiene cáncer. Este sería un ejemplo de una enfermedad terminal no oncológica. Esto es un repaso de algunos de los síntomas principales de la etapa severa de la demencia. Disfagia significa
dificultad para tragar, para aceptar los alimentos. Es un dilema importante que hay que ir manejando desde que se hace el diagnóstico de la demencia. El doctor Ernesto Picado nos va a ayudar en este tema. Él es especialista en geriatría y además en cuidados paliativos y manejo del dolor, y él nos va a ayudar a enfrentar este problema. Pueden aparecer convulsiones, la dificultad del movimiento, úlceras por presión. Cuando ya la persona pasa muchas horas en cama, pueden aparecer problemas en la piel, ulceraciones, y ya hablamos de la incontinencia. Siempre nos gusta dar buenas fuentes de información para que ustedes siempre estén actualizados y puedan consultar algunas dudas. Esta primera dirección electrónica es la página del Instituto Nacional de Salud y Envejecimiento de los Estados Unidos. Si ustedes lo colocan en la computadora, inicialmente va a aparecer todo en inglés, pero hay una pestañita aquí arriba que dice español, ingresan ahí y ahí van a encontrar una gran cantidad de información sobre la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia. Y la otra es una dirección de un instituto solamente dedicado a enfermedad de Alzheimer, donde también nos da herramientas para la organización del cuidado a nivel de la familia, de las comunidades y de las políticas a nivel de los gobiernos locales o inclusive a nivel nacional. Muchas gracias por la atención. Los invito a ver y escuchar las demás charlas de la Clínica de la Memoria. El objetivo de esas charlas es darles todas las herramientas para que se formen como cuidadores de personas que presentan demencia durante toda su enfermedad.